Aquí tenemos el circuito, aunque en este dibujo tenemos el transistor anulado. En este momento vamos a suponer que el transistor no está anulado. Entonces vamos a trabajar con el lazo en stand-by. Vamos a trabajar con el lazo en stand-by. Miren lo siguiente. Es un voltaje de entrada, una resistencia, un TL431 y este circuito puesto así. ¿Se acuerdan este circuito cuánto daba? Decíamos que cuando en un circuito comparador teníamos la referencia puesta a la salida, este es el cátodo donde es la salida, el voltaje de salida era igual al voltaje de referencia. Esto lo habíamos dicho. Bien, aquí tenemos una situación semejante, aunque discreta. Miren ustedes, estamos tomando este lugar, baja de aquí con el voltaje de salida, voltaje de salida. Este está bajando con el voltaje de salida. Entra hacia acá, a la derecha, a este circuito que es el comparador en stand-by. Tenemos el transistor habilitado porque le quitamos el corto entre base y emisor. Significa, cuando el voltaje de salida que comienza a subir 0, 1, 2, 3, 4, cuando el voltaje de salida va en el valor de este Zener, 15, 15 voltios, este transistor inmediatamente va a conducir. Y cuando conduce, inmediatamente va a enviar el control a través de, voy a ir haciendo flechas de, de dirección a través de esta línea y viene al optoacople. O sea, ese control, cuando llega el transistor a 15 voltios, el diodo de referencia, hace conducir al transistor. ¿Por qué? Porque el diodo en este caso está puesto en la base. En el comparador discreto que habíamos visto originalmente, la referencia está puesta en el emisor. Significa, hay una rama que está compuesta por la muestra y esa rama se cierra. Miren, R1 y R2 van a tierra. Significa, cuando R1 y R2 tienen suficiente para conducir, el resto se lo entregan al voltaje base emisor. Y el transistor va a conducir cuando entre base, que está dada por la muestra, y emisor, que está polarizado por la referencia, tengan la diferencia necesaria, que es 0.6, 0.7 voltios. Entonces, cada rama, el diodo Zener por su parte y la muestra por su parte, conduce independientemente y ambas tienen que incidir en el comportamiento del comparador. Pero aquí en esta no. Aquí en esta no. Miren, la base conduce porque el diodo Zener, ya también vimos esto, dice, cuando yo tengo más de 15 voltios entre mis extremos, yo me quedo con 15 voltios y el resto lo dejo circular. ¿Y para dónde vienen? Para la base del transistor. Entonces el transistor a partir de 15 voltios, el transistor va a tener el resto. Entonces a partir de 15, pongámosle 16 voltios, el transistor dice, yo estoy encendido, encendido. Y esta línea viene al optoacople, optoacople. Y de aquí en adelante el lazo
termina de cerrarse de la misma manera como lo habíamos dicho ahora. Entonces aquí el lazo está compuesto por tres cosas, que son el control de stand-by, el optoacople, el regulador y va a la salida. Es como si el comparador de encendido no estuviera. ¿Por qué? Porque este comparador, acuérdense, cuando este comparador está trabajando, ¿cuánto es el voltaje de salida? 110 voltios. 110 voltios a la salida cuando el comparador está funcionando. Cuando el comparador principal está funcionando. Pero resulta que el de standby dice, no, yo no lo dejo llegar a 110. Cuando tenga 15, inmediatamente yo le pongo el grito al optoacople y le digo, dígale al regulador que a partir de 15 no me deje circular más corriente. Ahí es donde llega el ejemplo equivalente de los diodos Zener en paralelo. El ejemplo equivalente de los diodos Zener en paralelo. Es decir, es como si tuviéramos este diodo Zener, pero este circuito no depende solo del diodo Zener, sino de la muestra. ¿Cuánto suma el control del Q1 en total? Salida 110 voltios, 110 voltios en funcionamiento normal. Pero en stand-by, ¿cuánto es la referencia? 15 voltios. Esa es la que manda. Cuando los dos están activados, cuando los dos están en paralelo, acuérdense que aquí le quitamos la anulación al transistor. Cuando los dos están en paralelo, la salida es 15 voltios para stand-by. 15 voltios para stand-by. Entonces, ahora aquí abajo podemos resumir este, este lazo. Este lazo está la muestra, y la referencia están en un solo bloque. La muestra y la referencia están en un solo bloque, que es el Zener de 15 voltios. Luego viene con su respectivo comparador, que es el transistor. Luego viene el opto. Luego viene el regulador, no importa que lo estemos dibujando hacia la izquierda, el hecho es que estamos cerrando el lazo, regulador, y luego viene la salida, que a su vez es de donde se toma la muestra. Ahí está el lazo, ahí está el lazo. Entonces, cuando tenemos este circuito, aquí sí está el transistor habilitado. Miren que aquí ya no hay corto entre base y emisor. Cuando este circuito está en paralelo con este, la referencia hace que el voltaje de salida sea prácticamente el mismo. Y miren aquí la simulación. Voltaje de salida. Miren aquí el voltaje de salida. 16 voltios. 16 voltios. ¿Lo están viendo? 16 voltios. 16 voltios, vean. Entonces, aquí, en este caso, miren, en este caso, tenemos que cuando este transistor comparador de standby está activo, el voltaje de salida es 16 voltios. Miren las simulaciones. Esto no son listicas que yo hago. Esto es el programa que saca los voltajes cuando uno lo pone a simular. Y miren aquí cuando el transistor está anulado.
cuando estamos en encendido, está el transistor comparador de standby anulado. Miren el voltaje de salida, 109.55 voltios. 109.55 voltios. ¿Por qué? Porque el comparador real de encendido es el que está actuando. Ahora, en este circuito nos falta analizar lo que tenemos aquí abajo. Lo que tenemos aquí abajo. Profe, entonces en este circuito el on-off es lo que usted hace aquí en base de emisor del comparador de standby, Sí, de ese, digamos, de ese televisor en ese sí, caso. sí, Se sí. le ponen ahí un transistor o algo para... Exacto, ahorita vamos a ver eso, porque claro, la rayita es muy fácil de poner. ¿Quién pone la rayita al transistor? Ah, eso la pone el micro a través de otro transistor. Enseguida miramos eso en el planito que les dije que tengo al final. ¿Qué pasa con esta fuente? Este transistor es Q1. ¿Qué pasa con esta fuente? Porque es una fuente por el hecho de que tenemos aquí en la base un diodo Zener de referencia. En el colector está el voltaje de salida. Miren, en el colector está el voltaje de salida. Es decir, este mismo punto, para no poner una raya de aquí hasta acá, lo bautizamos salida y el circuito entiende que esos dos equivalen a tener un alambre entre los dos lugares. Desde la salida, tanto para standby como para encendido, tenemos un circuito regulador o estabilizador. Un estabilizador coge un Zener que sirve de referencia, polarizado desde ese voltaje de salida. El Zener le dice a la base, usted llueva, truene o relampaguee, va a tener lo que yo digo. ¿Cuánto es lo que ella dice? Aquí dice 8.2 voltios. 8.2 voltios. Entonces, el transistor dice, bueno, siempre y cuando a mí me den por el colector algo de donde coger, miren, a través de una resistencia de 4,7, lo pongo al mismo voltaje de salida. Le estoy dando algo de donde coger. Mientras a mí me den algo de donde coger, yo saco por emisor un voltaje que está de acuerdo con lo que usted me está dando por base. Pero, dice el transistor, yo le cobro 0.7 voltios. Yo me quedo con 0.7 voltios de ese voltaje. Entonces, si yo aquí tengo 8,2, aquí me va a salir más o menos 7,5 voltios. 7,5 voltios. 7,5 voltios. Aquí tenemos anulado el transistor de standby. Significa que la fuente aquí nos dice, yo tengo 109 voltios, 110 voltios. Vamos a ver cuánto hay en el emisor de este Q1. Y ese lugar se llama nodo 005. Voltaje en nodo 005. Voltaje en nodo 005. Ahí dice 8.2 voltios. 8.2 voltios. 8.2 voltios. Vamos a ver por qué. Enseguida miramos esta. Vamos a ver la fuente, esta fuente misma, esta misma fuente. Cuando estamos en stand-by. Cuando estamos en stand-by, habíamos dicho, el comparador de stand-by está trabajando. Sabemos que está trabajando porque no tiene corto entre base y emisor. Voltaje de salida. Voltaje de salida. 16 voltios. 16 voltios. Salida 16 voltios. Ahora, ¿cuánto hay en el nodo 005? Nodo 005. Así, voltaje nodo 005, véalo ahí. 7.5 voltios. 7.5 voltios. Ojo, ojo. Empecemos por aquí. Este señor está de acuerdo con la explicación que yo les dije hace un momentico. Dijo, denme algo de dónde tomar. La salida. ¿En cuánto está la salida? Voltaje de salida está en 16. ¿Por qué? Porque el comparador de standby es el que está mandando.
Entonces la salida está en 16. A este transistor le ponen 16 en la salida y le dicen 8,2 en la base. Él dice, yo le entrego por el emisor 8,2 menos lo que yo me como en emisor, 7,5. Ahí está. Con 7,5, este LED del optoacople se polariza. Acuérdense que aquí debe haber una tensión positiva. Les había marcado signo positivo aquí. Y con ese positivo, este transistor comparador jala por el cátodo del LED y hace conducir a este LED para que él opere sobre el regulador. Listo. Ahí tenemos la polarización a través de este estabilizador. Ahora, vamos al momento de encendido. En el momento de encendido, en el momento de encendido, vamos a ponerlo más centrado para ver aquí los voltajes. En el momento de encendido, la salida, voltaje de salida, 109 voltios, véalo ahí. 109 voltios, listo. Ahora, ¿cuánto hay en el nodo 005? Nodo 005, 8,2. 8,2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora el transistor se volvió desobediente. Pero miren que aquí hay un diodito. ¿Y cómo está nombrado este diodo? Backup. Backup. ¿Se acuerdan de backup o respaldo que lo acabamos de ver? Cuando esta salida sube al voltaje que tenemos en este momento, que son 110 voltios, 109,5, este voltaje de salida se creció y va a convertirse ya no en 7,5, sino en 8,2. ¿Qué significa? Que el transistor, miren el voltaje de emisor, nodo 005 es el emisor de este Q1, 8,3, prácticamente 8,3. Ahora miremos el voltaje de base, nodo 008, 8,3, prácticamente lo mismo. Cuando el voltaje entre base y emisor es el mismo, el transistor, ¿cómo está? Es como tener un corto entre base y emisor, igual que ponerle el alambrito. Está apagado. Este transistor está apagado, está apagado. Entonces, ¿quién está llevando la corriente? Este diodo. Por eso les llamamos a este diodo como backup. Vea, ahí tenemos aplicación de todo lo que hemos visto hoy. Tenemos el diodo de backup, el estabilizador y los dos lazos. El lazo para standby y el lazo para encendido. Aquí en este caso, lo único que me faltó decir es que este transistor no conduce para el momento en que el diodo backup está funcionando. O sea, para el momento en que ya salimos de standby. Cuando tenemos anulado el comparador de standby, la fuente está en 109, véalo aquí 109. Entonces vamos a ver la corriente de colector de Q1, ICQ1. ICQ1. ¿Es Q1 o Q4 este? Q1. No, vea, es Q4. Ah, ya. Es Q4. Yo lo estaba llamando Q1, pero es Q4. Es Q4. Estoy cieguito yo. Entonces miren aquí. IC o IEQ4. IEQ4. Miren aquí. Corriente de emisor de Q4. Dice 1,63 exponente menos 12. O sea, millonésimo de millonésimo. Ahí no hay corriente en este momento por ese transistor. No hay corriente por el transistor Q4. En cambio, mire la corriente por el diodo backup. Y de backup. Vea. 0,001. ¿Qué? Amperios. Aquí no nos están llamando exponente ni menos 3, ni menos 6, ni menos 9, ni menos 12. Tenemos amperios, o sea que tenemos un miliamperio. Un miliamperio. Con un miliamperio es suficiente para que el optoacople conduzca y el transistor lo gobierne. Entonces, la corriente está circulando por el diodo de backup.
Sigamos. Aquí tenemos un plano. Por fin, un plano. En este plano, esta fuente, aquí está prácticamente de principio a fin. Aquí en este lugar, habría que poner el valor de la salida. En este punto es la salida de más B. Si estamos en valor, en funcionamiento normal, son 106 voltios para esta fuente. 106 voltios. Un Panasonic. Este es un Panasonic chino, sí. Bueno, vamos a ver. Aquí está, vamos a identificar componentes. Miren miren aquí. Esta es la salida. Salida. 106 voltios. Miren aquí la toma de la muestra. R831. El potenciómetro para ajustar y la resistencia que va a tierra. Ahí está la muestra. Miren el diodo de referencia. Mírenlo aquí. Diodo de referencia. Entonces, ¿este quién será? El comparador de error. El comparador de error. El comparador de error, mírenlo saliendo por aquí, viene. Mírenlo saliendo por aquí, va al optoacople. El optoacople simplemente nos lo están dibujando partido. Nos dibujan aquí el LED y aquí a la derecha, aquí a la derecha, el fototransistor En tierra caliente. en tierra caliente. Muy bien. Entonces, mire pues, si yo estoy tomando el lazo, voy a decir, parto de aquí de la salida, cruzo por el comparador de error. Voy a encerrar esto en un círculo, aun cuando... Este es el comparador de error, vea. Listo. Sigo con el optoacople. Optoacople, 2. Viene aquí, mira aquí. Aquí viene la otra parte del optoacople. Estoy cerrando el lazo. Ese autoacople, ¿a dónde va? A entrar al integrado, a la parte de control del integrado. Entra por esta pata al integrado. Y el integrado a su vez saca por aquí, por esta pata, saca la orden de actuación, aquí sí estamos en una fuente switchada, para este señor que es el switch, el regulador. Ese regulador está pegado al transformador. Al transformador. Y el transformador a su vez me está entregando la salida. Ahí está el círculo. Ahí está el círculo. ¿Ve? Ahí está el lazo. Ahí está el lazo. Empezamos. Esta es el comparador. Este es el opto. Pongámosle una O. Aquí sigue el opto. Viene al integrado. El integrado va al regulador. El regulador va al transformador. Y el transformador va a la salida. Ya me enloquecí. Ya me enloquecí. Miren todo eso que estoy haciendo ahí. Todo ese rayerío. Esto nos está indicando el lazo. Ahora, voy a regresar a donde no puedo rayar. Aquí. Aquí está todo. Vamos a ver cómo actúa la fuente en stand-by. En stand-by. Miren aquí el lazo de stand-by. El comparador de stand-by. Mírelo. Mire aquí el diodo Zener de 15 voltios.
mire que el diodo seno es de 15 voltios. ¿De dónde los está tomando? De aquí mismo de la salida. Acuérdate que esta es la salida. Aquí no puedo rayar. Entonces, en esta salida está tomando esta referencia, que a la vez es muestra y va al transistor. El transistor viene al opto. Viene aquí al opto. El opto se cierra con este otro pedazo de opto. El opto va por este pin al integrado. El integrado sale a la compuerta del regulador. El regulador está en asocio con el transformador y el transformador saca por este diodo la rectificación que finalmente viene para la salida, que es el voltaje de 106 voltios. Ahí tenemos el lazo para standby. Ahora, ¿cuál es el hilito que me pone en corto base emisor de Q832? Q832. Q832. ¿Quién me le pone el hilo, el corto entre base y emisor? Mírenlo aquí, el Q211. ¿Cuándo? Cuando Q211 está prendido. Cuando Q211 está prendido, mire que tiene el colector en la base y el emisor en tierra, que es como tener el emisor puesto aquí. Entonces me pone el corto, me lo pone aquí. Eso es anular. ¿Cuándo está prendido Q211? Está prendido cuando este lo deje prender. ¿Por qué? Porque él está tomando voltaje de una fuente, 5 voltios. Miren aquí, 5 voltios. Los 5 voltios de standby. Viene a la base de Q211. Si este transistor está apagado, estos 5 voltios vienen a la base de Q211. Q211, entonces, casi la orden, Carlos, la orden viene aquí a enseguida vemos la orden. Esos 5 voltios, cuando este transistor está prendido, me anulan el Q832. ¿Cuándo es eso? Cuando el televisor está encendido, es decir, cuando a la salida tenemos 106 voltios. Este transistor Q211 estará prendido. Pero en stand-by, el micro, aquí se agarra el micro, debe tener en stand-by 5 voltios. Aquí en la base de Q212 debe tener 5 voltios. Si tengo 5 voltios en la base de Q212, este transistor está prendido. Me apaga este. Si Q211 se apaga, este se apaga. Si Q211 se apaga, es como si yo lo quitara de aquí. Entonces Q832 estará prendido. Y como Q832 es el comparador de standby, entonces ahí tenemos la fuente en 16 voltios. Ahora, miren ustedes este señor. Ese señor, acuérdense, es un regulador. Ese regulador, ese regulador tiene un Zener de 8,2 en la base, 8.2 voltios en la base. Él dice, yo saco 7,5 en emisor siempre y cuando me den en colector algo de dónde coger. Resulta que el pin 9 de este transformador, este pin 9, me entrega un voltaje que va a ser el voltaje para standby y y va a ser a la vez el voltaje de más B. Acuérdense que aquí son los 106 voltios. Ese es más B. De hecho, el filtro, mire que es a 160 voltios. Entonces, este transistor
este transistor, cuando la salida en stand-by, ¿se acuerdan que estaba en 16 voltios? Porque este Zener me daba 15 más lo que este transistor me tumba, estaba en 16 voltios. Entonces, de esos 16 voltios, a través de esta resistencia de 4,7 ohmios, ese transistor coge y dice, yo tengo en la base 8,2. ¿De dónde sacaron esos 8,2? De los mismos 16 voltios. Entonces me saca 7,5 voltios. Aquí lo llaman 8. Aquí lo llaman 8. ¿Cierto? Ese voltaje, miren que es el que me polariza el autoacople. Miren que es el que me polariza el autoacople. Ese voltaje me polariza el autoacople. Ahora, cuando este transistor Q832 se apaga, es decir, Q211 se activa, es decir, estamos en encendido, quitamos este transistor, en otras palabras, cuando quitamos este transistor, la fuente queda haciendo lazo, pero ya con este comparador, ¿cierto? Ese es el primer punto del lazo. Cuando ya entonces aquí sube a 106 voltios, ¿qué hará este diodito? Ese diodito me va a sacar voltaje de esta fuente, Esta fuente en stand-by estaba tan pequeñita, que no alcanzaba a hacer conducir este diodo. Porque si la que es 106 estaba en 15, esta que debe ser alrededor de 15, pues estará por ahí en 2 voltios. Este diodo en stand-by no conducía, pero este transistor me sacaba los 8 voltios. Los 8 voltios eran sacados por este transistor. Ahora que la fuente está en funcionamiento normal, es decir, hay 106 voltios en la salida, entonces ahora este diodo conduce. Y este diodo es el backup, stopper, respaldo. ¿Y qué hace este diodo? Lleva aquí un voltaje que va a ser ya no 8, ya va a ser 11 voltios más o menos. Y entonces, ¿qué le pasa a Q830? Q830 siempre va a mantener ¿cuánto? En base, llueva, trueno y relampaguee, 8,2 voltios. Y como el emisor en encendido se sube de 8, se sube a 9, a 10, entonces ¿qué pasa? Este transistor queda como quien dice suelto, como si lo quitáramos. Queda como si lo quitáramos. Esa es entonces una manera interesante hoy de aproximarnos al lazo en una fuente. Una cosa que quiero que veamos para terminar. En este momento que tengo este transistor de stand-by cortado, la salida de la fuente son 109 voltios. En ese momento, con 109 voltios en la salida, vamos a ver cuánto hay en el voltaje. Miren aquí, control de standby. Este nodo se llama control de standby y es este mismo nodo aquí, en el cátodo del LED. Control de standby. Voltaje, control de standby. Dice 6,2 voltios. O sea, el cátodo del LED. 6,2. Ahora, miremos el voltaje en el nodo 004, que es el ánodo. Voltaje en el nodo 004, ánodo. 7,2. 6,2, 7,2. 7,2 en el nodo 004. Quiere decir que hay un voltio de diferencia. Un voltio de diferencia. ¿Y tenemos cuántos voltios en la salida? 109. Ojo. Mírelo aquí cuando la salida es 16 voltios. Salida, 16 voltios. ¿Por qué 16 voltios? Porque tenemos este transistor trabajando. Volvamos aquí. Voltaje, control de standby. Voltaje, control de standby. ¿Dónde está? Aquí. Voltaje, control de standby. 4,39. Póngale 4,4. 4,4. Voltaje en el nodo 004.
voltaje en el nodo 004. 5,4. ¿Cuánto hay de diferencia? Uno. El mismo voltio. El mismo voltio. Ojo, ojo. A veces cuando estamos buscando una falla, no sabemos, no sabemos ciertas cositas que son importantísimas. Mire, esto es como para anotar, esto es como una regla de oro. Esto es como una regla de oro. Usted quiere saber si el circuito, para desmenuzar el lazo, usted quiere saber si el circuito que manda en stand-by o en encendido, la referencia de stand-by en este caso son 15 voltios, la referencia del encendido es para 110 voltios. Usted quiere saber si el lazo está trabajando. Entonces, medir voltaje esto significa entre pines 1 y 2 del opto. Si el opto está trabajando, significa que está transmitiendo un mensaje. ¿Y ese mensaje de dónde viene? De atrásito del lazo. ¿Quién es el que está atrásito en el lazo? El comparador. Si el comparador está trabajando, siempre, siempre me va a medir un voltio entre pines 1 y 2 del optoacople. Un voltio, sea en stand-by o sea en encendido. Lo acabamos de ver ahí. Un voltio la diferencia. Si yo digo el optoacople, es decir, una fuente, vamos a poner este caso. La fuente no me trabaja y yo no sé si el problema está en primario o en secundario. La fuente está caída y yo no sé si el problema de que la fuente esté caída es en el primario o en el secundario, porque todo eso es un lazo. Yo quiero partir el punto donde se quiebra el lazo, donde el elemento malo del lazo o el elemento que me está causando el problema levante la mano y diga, aquí estoy yo. Entonces, la primera regla de oro, porque esta no es la única, esta es la primera regla de oro. Primera regla de oro. Si yo encuentro entre pines 1 y 2 del optoacople un voltio, yo digo, el optoacople, el optoacople me está transmitiendo un mensaje. En otras palabras, ¿qué digo? La fuente está siendo manipulada desde el lado secundario. Eso significa el circuito comparador, hágalo bien o hágalo mal, se está manifestando a través del optoacople. Si la fuente está caída y tengo un voltio entre pines 1 y 2 del optoacople, significa tengo que buscar la causa de esa caída en el comparador de error, porque el optoacople me dice que está hablando, que está gritando, que está actuando. Al tener un voltio entre ánodo y cátodo del optoacople, me está diciendo, yo estoy trabajando porque a mí me están diciendo que le diga al switch que pare. Pero ¿por qué si la fuente está caída? Eso no es cuenta mía, dice el optoacople. Es que a mí me están diciendo que le diga que pare. Entonces vamos al comparador de error y le preguntamos, ¿por qué? Y entonces a lo mejor vamos a encontrar, por ejemplo, el zener de referencia en corto. Y si el zener de referencia se pone en corto, acuérdense, yo pongo dos zener en paralelo. ¿Quién trabaja primero? El más chiquito. Y si el más chiquito se pone en corto, todavía más chiquito se va a quedar el voltaje de salida. No se preocupen, porque esta no es la única vez que venimos a decir estas cosas, las vamos a ir diciendo, pero cada vez vamos a ir atando una piececita con otra piececita del rompecabezas. Por hoy espero quede claro cómo ir identificando los lazos en la fuente.
tanto el lazo en stand-by como el lazo en encendido. Y también la acción de los circuitos de respaldo.